IFRA Asesores Informa, con Javier Ruiz. Buenas noches a todos, muchas gracias de nuevo. Mi nombre, como ya hemos comentado, es Javier Ruiz, soy miembro del Departamento Jurídico Laboral de IFRA Asesores. Y bueno, pues esta noche vengo a hablar sobre un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta, que es pues las distintas problemáticas que hay en relación a la jornada de trabajo, ¿vale? Bueno, sin más preámbulos, empezamos la exposición definiendo un poquito qué es la jornada de trabajo. Parece obvio, pero bueno, hay que definirla para saber exactamente de qué estamos hablando. Bueno, pues se entiende de jornada o tiempo de trabajo el número de horas que un trabajador dedica a su cometido, ¿vale? En una jornada o día. Se puede, obviamente, computar esa jornada a efectos semanales, mensuales o anuales, ¿vale? En la regulación de la jornada se distingue si la jornada es ordinaria, si son jornadas especiales y también las horas extraordinarias, ¿vale? Es decir, hay que diferenciar la jornada laboral del horario, que no es lo mismo. ¿Cuál es la jornada máxima que puede realizar un trabajador? Bueno, pues en principio la jornada debe ser pactada en los convenios colectivos o los contratos de trabajo en cada caso concreto. Nunca puede tener, independientemente de esa negociación o ese establecimiento en convenio, puede tener una duración superior a 40 horas semanales de trabajo efectivo en promedio anual, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre horas ordinarias y extraordinarias? Pues las horas ordinarias son las que se pactan entre empresa y trabajador a través del contrato, se especifican en este, y las horas extraordinarias son aquellas que se realizan fuera de ese límite de horas ordinarias. ¿Existen límites para realizar horas extraordinarias? Pues sí. No se pueden realizar más de 80 horas extraordinarias al año. Fuera de esas horas quedan las horas de fuerza mayor, podríamos decir, es decir, aquellas que si existe una circunstancia especial de posible accidente grave en la empresa y necesite la empresa del trabajo de los servicios del trabajador para subsanar ese problema gravísimo y urgente, pues entonces se pueden hacer, aparte de esas 80 horas. Como hemos dicho, ¿se puede obligar a realizar más horas de las pactadas? Bien, las horas extraordinarias tienen como norma general una prestación voluntaria, como hemos dicho. Por tanto, salvo pacto entre empresario y trabajador o bien por convenio colectivo, no se puede obligar. Otra cosa son las que hemos comentado anteriormente de urgencia. ¿Se puede distribuir irregularmente la jornada laboral? Bien, pues sí. Mediante un acuerdo entre empresa y representante de los trabajadores es posible la distribución irregular de la jornada. En caso de que no exista ese pacto en concreto, podrá realizar la empresa una modificación de la jornada de forma irregular con unos límites que son entre el 10 establecido, en el 10% de la jornada total de trabajo en cómputo anual. Es decir, si no hay establecimiento de pacto con los representantes, la empresa puede un 10% de nuestra jornada anual distribuirla regularmente. Por ejemplo, ponerla en la época de invierno o una campaña que tenga actividad fuerte, que trabajemos en vez de 8, pues 9 horas y luego pues el resto del año tendrá que reducir ese horario para compensar y que en el cómputo anual pues no realicemos más horas de las que dice el convenio, 1.800, 1.745 y esa es la clave. ¿Existen límites de jornada específicos para trabajadores menores de edad? Bien, pues efectivamente los trabajadores menores de edad no pueden superar las 8 horas ordinarias, teniéndose dentro de en cuenta las horas formativas,
y en caso de estar pluriempleado, la suma de ambas jornadas no puede ser superior a dicha cifra. ¿Se puede contratar en horario nocturno a un menor de edad? No pueden trabajar en horario nocturno los menores de edad. ¿Existe un descanso establecido por ley? Sí. Entre una jornada de trabajo y otra deben pasar como mínimo 12 horas de descanso. También tenemos que tener en cuenta que si la duración de la jornada diaria continuada excede las 6 horas, deben establecerse periodos de descanso como mínimo de 15 minutos que computan como tiempo de trabajo efectivo. ¿Vale? Es decir, no vale cuando el empresario nos dice, oye, no, que el descanso que te estás tomando, el bocadillo que te has tomado, lo recuperas. No se puede alegar eso, sobre todo cuando la jornada supera las 6 horas continuadas. También debemos tener en cuenta que el descanso semanal será como mínimo de un día y medio ininterrumpido. Es decir, pues que tenemos derecho a descansar a la semana, pues por ejemplo, mitad de sábado y domingo, como mínimo. Menos no se puede. ¿Cuál es la jornada que se considera nocturna? Pues se considera jornada nocturna toda aquella que sea realizada entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Eso debe ser informada a la autoridad laboral en caso de darse el trabajo nocturno por parte del empresario. Es decir, tiene que ser informado a la autoridad laboral. Otra pregunta que nos hacen mucho es ¿cómo funciona el trabajo a turnos? Pues el trabajo a turnos se da cuando la empresa encadena trabajadores en los mismos puestos de trabajo y en un proceso de producción continuado. En caso de darse durante 24 horas, se deberá tener en cuenta que no pueden ser realizados más de 2 semanas consecutivas los turnos nocturnos, salvo que el trabajador voluntariamente lo acepte. Otro tema interesante es el registro de jornada. El registro de jornada se aplica a todos los trabajadores con carácter general, independientemente de su categoría o grupo profesional, a todos los sectores de actividad y a todas las empresas, cualquiera que sea el tamaño. Así, las empresas quedan obligadas al registro diario de jornada también respecto a trabajadores móviles, es decir, que utilicen vehículos comerciales, temporales, trabajadores a distancia, es decir, teletrabajo o cualquier otra situación en las que la prestación no se desenvuelva total o parcialmente en el centro de trabajo de la empresa. ¿Qué ocurre con los trabajadores a tiempo parcial? Bueno, pues los trabajadores con contrato a tiempo parcial también se debe registrar la jornada y en este caso la empresa debe de entregar copia de ese registro junto a la nómina mensualmente. Los trabajadores a tiempo completo no es obligatorio entregar esa copia, pero ojo, pueden pedirla. Es voluntario entregarlo por la empresa, pero si el trabajador a tiempo completo lo pide, la empresa tiene que entregar esa copia de ese registro. ¿Hay que registrar la jornada del personal de alta dirección? No. ¿Hay que registrar la jornada de autónomos o socios cooperativistas? No. ¿Cómo afecta el registro al teletrabajo? Pues como ya hemos dicho, trabajo a distancia, horarios flexibles, el registro debe ser realizado igualmente, por ejemplo, por medios electrónicos. ¿A quién corresponde la obligación de registro en caso de de trabajadores que han sido cedidos por una ETT? Bien, pues es la empresa usuaria, ¿vale? La empresa donde el trabajador presta sus servicios, la obligada a llevar esos registros, ¿vale? Y dado que es la ETT la que realiza nóminas, la empresa usuaria debe de comunicar los registros a la ETT para que la ETT correctamente confeccione las nóminas. ¿Qué ocurre en casos de subcontrataciones? Pues que corresponde a la empresa contratista empleadora del trabajador esa llevanza de los registros. Otra pregunta interesante sería si se considera como tiempo de trabajo efectivo la totalidad del tiempo transcurrido entre el horario registrado de inicio y finalización de la jornada ordinaria. Pues bien, en relación con los trabajadores desplazados fuera del centro de trabajo habitual,
tengan o no tengan pernoctación, debe registrarse el tiempo de trabajo efectivo también. Debemos tener en cuenta que el periodo que simplemente sea a disposición de la empresa no debe de entrar en ese registro. Es decir, un trabajador que no está prestando efectivos servicios, pero que está a disposición. Por ejemplo, un trabajador de grúas, en el tiempo que está en su casa esperando que lo llamen, no se cuenta como tiempo de trabajo dentro del registro y si presta servicios, ese tiempo de prestación efectiva sí. ¿Qué medios pueden ser utilizados para este tema del registro de la jornada? Pues es válido cualquier sistema o medio. Soporte papel, telemático, siempre que sea apto para cumplir el objetivo legal, que es proporcionar información fiable, inmodificable, no manipulable, ya sea por el empresario o por el propio trabajador. Bien, esto se debe a que esos registros tienen poder a efectos de demostrar ese tipo de jornadas y esas horas extra a efectos, por ejemplo, pues de la inspección de trabajo, la autoridad laboral y los juzgados de lo social. ¿Pueden las empresas establecer unilateralmente sistemas propios de registro de jornada? Bueno, pues tan solo en defecto de convenio o acuerdo colectivo corresponde al empresario establecer un sistema propio que en todo caso debe someterse a la consulta de los representantes legales de los trabajadores si los hay. ¿Se debe conservar ese registro horario? Pues sí, durante 4 años. Y es válido cualquier medio de conservación, siempre que, como decimos, se garantice la preservación, fiabilidad, invariabilidad de su contenido. Ojo, porque sabemos que todos los medios electrónicos son susceptibles de modificación, por tanto, pues no se debe de poder hacer eso. Y si se hace, mal hecho está y el trabajador en sus reclamaciones judiciales podría pedir incluso una pericial del sistema informático de la empresa para comprobar si se ha manipulado. ¿Debe el registro estar a disposición del trabajador, los representantes y la inspección de trabajo? Por supuesto. Todas esas partes, propio trabajador, representantes si los hay, e inspección de trabajo, deben de tener acceso inmediato y en cualquier momento a esos registros de horario. Ojo, ¿qué ocurre que tenemos que tener en cuenta si el registro se hace en papel? Pues en el caso de que esa llevanza de registro se haga en papel, es recomendable que el trabajador firme el registro diariamente, o al menos que la anotación de la hora de inicio y finalización de la jornada la realice cada trabajador de su puño y letra. ¿Puede otra persona registrar la jornada del trabajador? No, debe ser el propio trabajador. No vale un compañero, no vale el empresario, tiene que ser él mismo. ¿Qué ocurre con las horas extra? Pues hay que tener en cuenta que si, teniendo en cuenta el punto de vista del empresario, si tenemos trabajadores que exceden en algún momento la jornada ordinaria y está realizando horas extraordinarias, ese registro debe de contemplar esas horas, tanto las normales, las ordinarias, como las extraordinarias. Debido a la obligación de ese registro de jornada, es particularmente sencillo a la inspección de trabajo contabilizar las horas realizadas cada día, semana o año, para levantar actas de infracción por la recepción de horas extras no declaradas, si éstas exceden de la jornada máxima diaria, semanal o anual establecida por los convenios. Es decir, si en el registro horario bien llevado se indica que hemos hecho 1.900 horas y el convenio establece 1.800, pues entonces muy posiblemente vamos a recibir una acta de infracción de la inspección de trabajo si somos objeto de una inspección. ¿Es obligatorio entregar copia del registro del trabajador? Bueno, pues ya lo dijimos, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial es obligatorio. Tiempo completo es a voluntad del trabajador. ¿Qué ocurre si no se hace el registro horario? Bueno, pues a efectos del contrato de trabajo de un trabajador a tiempo completo no produce efectos. A efectos del contrato de trabajo de un trabajador a tiempo parcial, el trabajo se presumirá a tiempo completo con los efectos legales, judiciales que puede tener eso y de cotización. Y a efectos de responsabilidad de la empresa, esta puede ser sancionada por la inspección de trabajo. ¿Qué diferencias básicas hay entre el registro de trabajadores a tiempo completo y parcial? Bueno, pues ya lo hemos dicho anteriormente. En trabajadores a tiempo completo, el registro no es necesario que totalice mensualmente el tiempo trabajado, a diferencia de los trabajadores a tiempo parcial. En trabajadores a tiempo completo no es obligatorio entregarles copia,
A los parciales sí. La forma de llevar por la empresa el registro de los trabajadores a tiempo completo se puede acordar con los representantes, pero el registro de trabajadores a tiempo parcial no es negociable y está establecido por la normativa. Los registros a tiempo parcial deben ser totalizados. Los tiempo completo no es necesario. Otro aspecto importante es explicar qué son las horas complementarias. Bueno, pues las horas complementarias son aquellas horas pactadas por escrito entre un trabajador y un empresario para realizar más horas de las que se había acordado inicialmente en un contrato a tiempo parcial. Podemos decir que las horas complementarias es como las horas extraordinarias de un trabajador a tiempo completo. Bueno, pues en un tiempo parcial se llaman horas complementarias y son aquellas que exceden de esas horas acordadas inicialmente en el contrato a tiempo parcial. No existe un modelo oficial en el que acordar la realización de las horas complementarias, sino que se puede realizar en cualquier tipo de acuerdo por escrito que normalmente se anexa al contrato de trabajo. En cualquier caso, el convenio colectivo sí que puede establecer un modelo. ¿Qué tipos de horas complementarias hay? Pues tenemos horas complementarias pactadas de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador y esas horas ofrecidas al trabajador por el empresario. ¿Qué características tienen las horas complementarias? Pues tenemos varias características. Primero, que el empresario solo puede exigir la recepción de horas complementarias cuando así se hubiese pactado expresamente con el trabajador, que el pacto de horas complementarias debe recoger el número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por el empresario, la distribución y forma de la realización de las horas complementarias pactadas deberá atenerse a lo establecido al respecto en el convenio colectivo y la realización de las horas complementarias habrá de respetar en todo caso los límites que hemos establecido antes en materia de jornada y descansos. ¿Cómo se pagan las horas complementarias? Pues las horas complementarias se retribuyen como horas ordinarias. A tal efecto, su número y retribución deben ser recogidas en el recibo individual de salarios, la nómina y en los documentos de cotización, cotizadas. ¿Se puede renunciar al trabajo, un trabajador al pacto de horas complementarias firmado? Bien, pues sí, puede quedar sin efecto por renuncia del trabajador. Debe de previsar con 15 días de antelación y, bueno, pues pueden concurrir una serie de circunstancias. Motivos: en atención a responsabilidades familiares, por necesidades formativas, por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial, etcétera. Y por último, simplemente, pues la última referencia es cuáles son esas diferencias entre horas extra y horas complementarias. Bien, pues las horas extraordinarias son aquellas horas de trabajo, como dijimos, que se realizan sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de un trabajador a tiempo completo. Las horas extraordinarias, por tanto, no pueden ser realizadas por un trabajador a tiempo parcial, son voluntarias, salvo que haya una fuerza mayor, y en este caso, en caso de que su realización sea obligatoria, porque así lo indique el convenio del contrato, puede ser sancionado en caso de incumplimiento el trabajador. Las horas extras deben ser compensadas de una manera específica, siempre y como mínimo igual a la retribución de una hora ordinaria, como percibe el trabajador ordinariamente. Normalmente los convenios establecen una cuantía superior a la hora extraordinaria que a la hora ordinaria. Y bueno, pues hasta aquí la charla sobre jornada, que me parece muy interesante, y os reitero que si tenéis alguna duda, en javier@ifra-medioasesores.com tenéis mi contacto para hacerme las consultas que estiméis oportunas. Un saludo, un abrazo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.